la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muy buenas noches, bienvenidos a otra sección de Norte Fijo, otro programa de Norte Fijo. Te habla tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr. y quiero darte la bienvenida a este espacio que está diseñado contigo en mente, para ti que estás de camino a tu casa, saliendo de tu trabajo, quizás saliendo de la oficina. A lo mejor estás a punto de salir, a lo mejor no has salido y nos estás sintonizando. Si ese es el caso, gracias por tu sintonía. A lo mejor ya llegaste a tu casa, estás a medio de cocinar, trabajando con los nenes, quizás estás en el ahorro de poder prepararlos para las prácticas deportivas, cualquiera que sea tu escenario de vida. Gracias por tu sintonía. Aquí en Norte Fijo tenemos un espacio preparado para ti con reflexiones de la palabra del Señor, invitados especiales para hablar de temas inspiradores y educativos, reflexiones que nos ayudan a aligerar nuestro equipaje, pero sobre todo mucha música del cielo para trabajar con nuestro corazón y nuestro ser. Este espacio es producido por la Iglesia AMEC, Casa de Alabanza. Nosotros somos una iglesia de presencia y estamos localizados en el pueblo de Canóvanas. Esa es la iglesia que me honro en pastorear. Nosotros nos encontramos justo al lado de los almacenes Kikwet de la carretera 185. Pero si no conoces del área es bien fácil llegar. Lo que tienes que hacer es usar tu GPS, tu dispositivo, tu mapa interactivo en tu dispositivo móvil, y puedes llegar muy fácilmente, rápidamente. Puedes ir a nuestros portales, a nuestras aplicaciones para que veas nuestros horarios de servicio, pero principalmente yo quiero invitarte a que hoy, si tienes la oportunidad, hoy te des cita en nuestro templo, porque a las 7:30 vamos a estar clamando al Señor. Todos los lunes en nuestro servicio de oración comenzamos a las 7:30 y estamos más o menos como hasta las 8:50, 9 de la noche orando juntos. Es una experiencia del cielo poder orar en grupo, orar en la comunidad de los santos. Y en este servicio, como nosotros siempre solemos decir, oramos las canciones, cantamos las oraciones. Es una experiencia bien linda. Un secreto a voces, es de mis experiencias favoritas para participar y dirigir, porque en la oración y la alabanza, y en la oración por la palabra y la alabanza por la palabra, ocurren cosas poderosas. Y yo te invito, si tienes la oportunidad, ven. Nada mejor que comenzar una semana clamando al Señor, entregando nuestras cargas, entregando nuestros corazones, yendo delante de la presencia del Señor para exponer nuestros ruegos, nuestras súplicas, sabiendo que Él escucha. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, un salmo que hemos venido discutiendo por muchas semanas aquí: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea que tú y yo podemos orar y el Señor oye, el Señor escucha nuestro clamor. Así que vente. Si tienes la oportunidad, ven para que ores con nosotros hoy a las 7:30 en nuestra iglesia AMEC, Casa de Alabanza. Si no tienes la oportunidad de venir o estás lejos del área, te invito a ver nuestras actividades en vivo. Puedes ver nuestras actividades en vivo o en diferido a través de nuestro portal iglesiamec.org, a través de nuestra aplicación, la cual puedes descargar gratuitamente en tu tienda de dispositivos móviles. También puedes ver nuestras actividades en vivo y en diferido a través de nuestro canal de YouTube, nuestra plataforma en Facebook. También lo puedes hacer así a través de esa plataforma. Te invito a que también nos sigas en Instagram. Todas estas plataformas tú las puedes conseguir a través del nombre de la Iglesia AMEC, Iglesia AMEC, A-M-E-C, Iglesia AMEC. Puedes visitar, como te decía, Instagram y ver acerca de la vida de la iglesia. También te invito a que sigas las plataformas de este servidor, Pastor MJ Esquilín, en Facebook, donde puedes recibir reflexiones de la palabra del Señor escritas semanalmente, y donde también vas a poder ver este programa en video, porque este programa se retransmite en video desde esta noche en las plataformas de la Iglesia AMEC y mañana martes en las plataformas de este servidor. Y hoy en Norte Fijo tenemos un programa preparado para ti muy especial. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor
Señor. Y un tema bien interesante acerca de cómo discernir la voluntad del Señor. Vamos a desarrollar este tema durante las próximas semanas, así que pendiente. Si tú quieres saber cómo discernir la voluntad del Señor para tu vida, no te pierdas este programa en la sección de Una Palabra en el Camino. También tenemos una invitada muy especial para la sección Marcando el Rumbo. Se trata de nada más y nada menos que nuestra hermana María Evelyn Quiñones, mejor conocida como Titi Evelyn. Ella va a estar compartiendo su testimonio. Tú no te vas a querer perder esta entrevista, muy edificante. Pero sobre todo, acá en Norte Fijo siempre tenemos música preparada para tu corazón. Así que te invito a que consideres este instante musical para tu travesía, porque luego de esta música del cielo, Norte Fijo continúa. No te retires. Close your eyes, take a step, it's okay, I know where we're going, don't fret, I've been before, through these valleys, down these long and dangerous roads. Dark as they seem, trust me. Though you can't see, you can trust me. The way may be steep, you can trust me. Let me lead, trust me. Tears give way to smiles. See the joy inside the trial. Don't worry, you're safe with me around. Rest assured I'm on your side. I won't let you hit the ground, but close as it seems, trust me. You can trust me. The way may be steep, you can trust me. Let me lead, trust
Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto, Él tiene una palabra en el camino. Bienvenidos a Una Palabra en el Camino, la sección de este programa en donde reflexionamos acerca de la palabra del Señor. Y hoy quiero quizás tomar una pausa del tema que hemos venido desarrollando, del Salmo 34, para reflexionar acerca de un tema que yo sé que todo el mundo en algún punto en sus vidas lo ha considerado y nace de una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo discernir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo discernir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? Yo me la he hecho en muchas ocasiones. ¿Cómo yo puedo discernir la voluntad del Señor para mi vida? La respuesta a esta pregunta es multifactorial, porque hay muchas maneras de abordar este tema. Pero quizás sería bueno empezar al revés, yendo directamente a uno de los versos que más claro habla acerca de esto en la Biblia. Y ese verso es el verso de Romanos capítulo 12, los versos del 1 al 2. Romanos 12, los versos del 1 al 2. Mira cómo dice este pasaje, es un pasaje precioso, riquísimo, que podemos utilizar para reflexionar acerca de él por mucho tiempo. Pero este verso de Romanos capítulo 12 tiene una gran verdad que está relacionada acerca de cómo discernir la voluntad de Dios. Mira cómo dice este texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde pequeño a mí me enseñaron que este texto cobra otro significado cuando tú lo lees al revés. Si tú comenzaras desde su final, tú podrías descubrir una gran verdad que de hecho está relacionada, vinculada a cómo conocer la voluntad del Señor, porque si tú lees este verso al revés, puedes más o menos concluir de esta forma: para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sin conformarnos a este siglo, porque ese es nuestro culto racional delante del Señor, el presentarnos de esta manera en sacrificio vivo, agradable delante del Señor, el poder ser renovados y transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento es la clave para poder conocer cuál es la voluntad del Señor. Pero yo sé que esto que te estoy diciendo es como medio profundo, pero no te apures, lo vamos a desempacar, como decimos hoy en día, lo vamos a analizar para poder llevarlo, ¿verdad?, al entendimiento. Pero quizás lo primero que tenemos que hacer es definir qué es eso de la voluntad de Dios y cuán importante es la voluntad de Dios. Comenzando por ese principio, ¿verdad? Porque tenemos que saber, la voluntad del Señor es muy importante en nuestras vidas. Y el hacer la voluntad del Señor, el llevarla a cabo, es de mayor nivel, de gran importancia. Y la Biblia está llena de muchas experiencias que hablan de esto. Por ejemplo, el salmista, en el Salmo 40, verso 8, decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista también decía en el Salmo 119, el verso 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El salmista también decía en el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En estos versos uno puede ver, ¿verdad?, un patrón, el salmista hablando de su deseo de hacer la voluntad del Señor y la importancia de ser enseñados para esto, porque tú y yo tenemos que ser enseñados para hacer la voluntad del Señor. Pero también añade de la importancia de hacer esto como un deleite, ¿verdad? El Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad del Señor no como algo forzado, sino como un deleite, ¿verdad? Pero aparte de esas expresiones de la voluntad de Dios en el Salterio,
uno puede ir al libro de los Proverbios y agarrar otra perspectiva acerca de esto. La importancia de contrastar lo que es la voluntad de Dios versus los designios del hombre. Y el proverbista lo decía de una manera bien clara. Proverbios 16, verso 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es la voluntad de Dios la que endereza nuestros pasos. Podemos pensar en nuestro camino, pero la voluntad de Dios endereza nuestros pasos. Libro de Proverbios, capítulo 20, verso 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? No hay manera de organizar nuestra senda por virtud propia. Es que tenemos que recibir la sabiduría de Dios que nos enseña a hacer su voluntad, y su voluntad endereza nuestros caminos. Podemos ir también al libro del profeta Isaías, que en medio de un ambiente en el cual el pueblo andaba de espaldas al Señor y en rebelión, ellos pensaban, ¿verdad?, que por ayunar y afligirse y reflejaban actitudes piadosas, pero realmente su corazón estaba lejos del Señor. Y ahí, dentro de ese contexto, el profeta presenta de manera explícita cuáles son los beneficios y las bendiciones de realmente obedecer la voluntad del Señor. Y este pasaje está en Isaías capítulo 58, los versos del 13 al 14. Si tú retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En síntesis, el profeta hablándole al pueblo: mira, dejen de estar haciendo las cosas que ustedes están haciendo fuera de la voluntad del Señor, cíñanse a la voluntad del Señor, honren aquellos estatutos y mandamientos que Dios les ha dado, porque en eso hay bendición, ¿verdad? En síntesis, eso es lo que el profeta le decía al pueblo. Pero cuando uno mira el aspecto de la voluntad del Señor, uno rápidamente se da cuenta de que el elemento de la voluntad del Señor ciertamente está relacionado al elemento de la obediencia, porque para hacer la voluntad del Señor nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y sobre ese particular la Biblia tiene referencias ilimitadas, pero quizás una de las más contundentes es ese escenario en el cual el pueblo está entre dos montes y Dios, a través de su siervo Moisés, le dicta al pueblo las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si usted quiere buscar acerca de eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 28. Y un dato central recogido de esta experiencia, ¿verdad?, que está en Deuteronomio 28, cuando Dios le habla al pueblo de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia, es que agrada más a Dios cuando nosotros le obedecemos desde un marco del deleite. Agrada más a Dios, Dios se recibe más gloria y le agrada más que nuestros corazones se ciñan a su voluntad en obediencia, pero que lo hagamos desde un punto de vista de deleite, porque tiene que haber deleite en nuestros corazones en obedecer la voluntad del Señor. No es simplemente que lo voy a hacer a regañadientes, que a veces nos pasa a todos, ¿verdad? A veces lo hacemos todos, ¿verdad? Pero lo que Dios está buscando es que haya deleite en nuestros corazones en obedecer su voluntad, porque en eso hay bendición, Pero entonces nosotros, y estoy resumiendo bien rápido, ¿verdad?, nosotros salimos del marco del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Entonces entramos en la importancia de hacer la voluntad de Dios, pero esta vez desde el punto de vista del marco de Cristo, porque a Cristo le encantaba hacer la voluntad del Padre y Cristo priorizaba el hacer la voluntad del Padre. Algunos textos que aluden a esto, usted los conoce, la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, verso 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 12, verso 50, porque a todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 26, capítulo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y hay muchos otros textos más, pero ver a Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, Cristo el Hijo de Dios, Cristo que era Dios encarnado, diciendo: mi privilegio, mi prioridad es hacer la voluntad del Padre. Verlo en esa perspectiva nos debe mover a ti y a mí
hacer lo mismo, porque si somos cristianos es que queremos imitar a Cristo, y si nuestro anhelo es agradar al Señor, imitando a Cristo, pues por siguiente debemos hacer la voluntad del Padre, debemos obedecerle desde ese punto de vista, ¿verdad? Saltando, ¿verdad? Siguiendo la Biblia, ¿verdad? En orden cronológico, luego vemos al apóstol Pablo, que hablaba acerca del tema de la voluntad de Dios como parte de las disciplinas espirituales, y hablaba también acerca de que esa voluntad de Dios es hecha a través de la operación del Espíritu en nuestras vidas. O sea, nosotros por cuenta propia, según nuestra naturaleza de carne y hueso, no podríamos operar efectivamente para obedecer la voluntad de Dios, pero qué bueno que hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad para poder ser agradables al Padre, entre otras cosas, obedecer su voluntad. Pero entonces hay algo que tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Porque ya, ¿verdad?, te he hablado de la importancia de obedecerla, pero quizás debes haber comenzado por esto, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Hay varias definiciones de diccionarios bíblicos y teológicos. Quiero compartirte algunas de ellas, ¿verdad? El diccionario de temas de términos teológicos tiene esta definición: la voluntad de Dios es el propósito divino de Dios para la creación en su conjunto y para los seres humanos en particular. Muchos teólogos distinguen entre la voluntad libre de Dios y su voluntad necesaria. La voluntad de Dios es libre porque como creador actúa hacia la creación por libertad y no por obligación. Pero su voluntad es necesaria porque siempre actúa de manera coherente con su naturaleza o carácter divino. Asimismo, los teólogos a veces diferencian entre la voluntad oculta de Dios, lo que solo Dios sabe que hará, y la voluntad revelada de Dios, lo que Dios revela a los humanos sobre lo que hará o los propósitos que las criaturas realizan. O sea, esta definición, que es bien integrada, explora los propósitos de esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y establece unas diferenciaciones entre la voluntad libre y la voluntad necesaria, la voluntad oculta y la voluntad revelada. Eso es bien interesante considerarlo y bien educativo para nosotros, ¿verdad? Pero hay otra definición que a mí me gustaría compartir contigo acerca de la voluntad de Dios, y está en el diccionario. Esta es del diccionario de temas bíblicos. Y esta definición en particular me gusta porque apunta a la relación de la voluntad de Dios con las Escrituras, con la palabra, y su cumplimiento final en la figura de Jesucristo. Mira cómo dice esta definición de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la intención y el propósito de Dios tal como se revelan en las Escrituras. Y hago este paréntesis, ya estás viendo un elemento para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes discernir la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. Eso es uno de ellos, ¿verdad? Sigo la definición. La voluntad de Dios para su creación y su pueblo se establecen en la ley y en los profetas, que encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Un aspecto central de la voluntad de Dios es que su pueblo sea fiel y obediente. Esto es importante, mi hermano y mi hermana, porque la voluntad de Dios se define en sus Escrituras, y una contestación quizás a nivel parcial de cómo conocer y cómo comprender la voluntad de Dios es bastante sencilla. ¿Tú quieres conocer la voluntad del Señor? Estudia las Escrituras. ¿Tú quieres discernir la voluntad de Dios en tu vida? Vea la palabra, estudia la palabra, lee la palabra, medita en la palabra, y esa palabra se te va a meter por dentro y va a operar en tu vida para que tú puedas comprender cuál es esa voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Te dejo esa semillita ahí porque este tema, como decimos nosotros, pica y se extiende. Todavía hay mucho más que arañar. Pero quizás concluyo este programa, esta sección que vamos a continuar en programas futuros, con esta aseveración. Ya sabes la importancia que tiene el obedecer la voluntad de Dios. Ya sabes más o menos qué es eso de la voluntad de Dios. Ahora necesitamos saber y comprender que esa voluntad de Dios amerita en ti y en mí una respuesta. Amerita una respuesta del ser humano. Esa voluntad de Dios amerita una respuesta en nosotros en amor. Amerita que respondamos en adoración y agradecimiento. Amerita que tú y yo vivamos en santidad. Y amerita que debemos amar a aquellos que nos están rodeando según la voluntad del Señor. Y podríamos seguir hablando de esto, pero quiero dejarte con esto en tu corazón. Esa voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, está establecida para nuestro beneficio, para nuestro plan.
no está establecida para que tú y yo la veamos como un elemento que coarta, que limita, que apresiona, que delimita, que nos fuerza. No, está diseñado desde el cielo para que nosotros la veamos en el marco de un deleite, porque obedeciendo la voluntad de Dios con deleite en nuestros corazones, va a hacer que nosotros agrademos al Señor, pero va a hacer que nosotros experimentemos el gozo y la paz que genera esa voluntad y que podamos cosechar los frutos y los beneficios que esa voluntad tiene para nuestra vida. Continuamos esta reflexión en los próximos programas, así que mantente en sintonía de aquí en Norte Fijo. En ocasiones hay que despejar la mente y el corazón de las cargas del camino. Dios te invita. Vamos, aligera tu equipaje. Bienvenidos a Aligera tu equipaje, a la sección del programa en donde nos despojamos del peso y el peso del pecado que nos asedia, como dice la palabra, ¿verdad? Y yo quiero compartir contigo en esta sección que utilizamos para reflexionar acerca de temas particulares y cotidianos. Compartir contigo una reflexión que se publicó en la página de este servidor, Pastor MJ Esquilín, en Facebook hace varias semanas, y creo que es pertinente compartirla al aire. Dice así: sé que a todos nos gustaría que se acabaran las divisiones y que pudiéramos andar en unidad como pueblo, conectando corazones y eliminando las brechas que nos distancian los unos de los otros. Tendríamos un poco más de paz, ¿no es así? Y también andaríamos a la luz de lo que Dios siempre ha querido, la unidad del cuerpo. Pero con toda sinceridad, pienso que esto se torna bien difícil de lograr en la medida en la cual continuamos viendo todo a nuestro alrededor con los lentes de la polarización que hoy llevamos. Se nos ha instruido a todos, cultural y mediáticamente, que todos los temas hay que mirarlos de una manera polarizada. Si tú estás de acuerdo o apoyas o suscribes un elemento o una narrativa de un líder, organización o de un país, automáticamente eso te vincula o te etiqueta como alguien que está de acuerdo con todas las cosas que ese líder, organización o país representa. De igual forma, automáticamente te expone a ser clasificado como una persona que odia, descuida o que no le interesa nada de lo que la oposición representa. Esa visión polarizada se emplea para todos los temas hoy en día, incluyendo temas de economía, política, social y hasta temas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Lo que busca esta perspectiva es generar controversia y debate, pues haciendo eso se genera audiencia, relevancia, seguidores y por ende dinero en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero la vida real no es así, la vida real no es así. Ciertamente hay cosas en la vida que son un absoluto, como la luz y la oscuridad, la noche, el día, el frío, el calor, pero a nivel práctico nosotros no vivimos la vida de una manera polarizada, y te doy varios ejemplos. Cuando tú vas a un restaurante a comer, no todo lo que está en su menú es de tu agrado. Inclusive puedes tener la oportunidad de considerar lo que te gusta de ese restaurante y lo que no te gusta no lo consumes. Sigues amando el restaurante e inclusive puedes tener la oportunidad de apoyar la competencia de ese restaurante para consumir y disfrutar lo que te agrada. Otro ejemplo, muchos años atrás solíamos hacer fila en las discotiendas para comprar el más reciente CD, cassette o LP de nuestro artista favorito, sabiendo que iban a haber canciones que no nos iban a gustar, pero seguimos amando al artista y valorando ese proyecto discográfico por sus propios méritos. Acerca de esto, la Biblia nos dice y nos habla de esta capacidad, diciendo: examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Hoy en día se nos dice, y a veces hasta se exige, que hay que retenerlo todo, de un lado o de otro. Pero la Biblia señala como medida de discernimiento que debemos evaluar, inquirir y examinar todas las cosas y ser capaces de retener lo que es bueno. Esto, aparte de ser una medida de discernimiento, puede servir como una herramienta para unificar. A eso nos está llamando el Señor, a mantener ese balance. Haciendo así, podemos tirar a un lado la perspectiva polarizada de estos tiempos y conseguir la unidad que tanto necesitamos, estableciendo un balance, estableciendo un equilibrio, como nuestro Señor Jesús lo hacía. Nuestro Señor Jesús, que predicaba la gracia y la verdad, el consuelo
y la convicción, la fuerza de la lógica del Evangelio y los misterios del Señor. En ese balance, hermano y hermana, tú y yo podemos encontrar los elementos unificadores para poder traer consistencia y traer colaboración, traer el diálogo y poder apuntar hacia la unidad que nuestro pueblo necesita. Continúa aquí en Norte Fijo. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a esta sección de Marcando el Rumbo, la sección en la cual traemos invitados especiales para hablar de temas inspiradores, educativos. Y hoy tengo el honor de tener una persona que para mí es muy especial, muy especial. Es alguien que es familia, pero no solamente es especial para mí porque es familia, sino porque es alguien que yo admiro y respeto y reconozco en ella la virtud y la gracia del Señor. Una de las personas que sostienen y ha sostenido nuestro ministerio con sus rodillas durante décadas y décadas. Y es mi tití del alma, Titi Evelyn. Saluda a la audiencia, por favor. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad que me brinda, ¿verdad? De estar, ay Dios mío, frente a las cámaras con ustedes. Nosotros le decimos Titi Evelyn, pero ¿cuál es tu nombre? Ay, Si lo quieres mencionar. sí, lo voy a decir. Realmente mi nombre es María Evelyn. Lo que pasa es que todo el mundo me dice Evelyn. De hecho, yo pensé que me llamaba Evelyn hasta primer grado. Me enteré no sabía eso. No, yo me enteré que me llamaba María cuando llegué al primer grado, que empecé a escribir María Quiñones. Yo, María Quiñones. María Quiñones. Si alguien busca a María Quiñones en nuestra iglesia, no la va a encontrar. no. Pero si hablan de Titi Evelyn, sí, es Titi Evelyn. Titi Evelyn, yo siempre he dicho Titi Evelyn, pero ella es prima hermana de mi papá. Se criaron juntos. Aprovechando eso, háblanos un poquito acerca de esas historias, ¿verdad? ¿Cómo ustedes dos se desarrollaron? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues vamos a hablar entonces de nuestra niñez, ¿verdad? Esto, haciendo, ¿verdad? Un paréntesis. Nunca al pastor, ahora obispo Misraín, nunca nos llegó el memo de que éramos primos, porque toda la vida nos hemos tratado como hermanos. Sí. Y entonces siempre, ¿verdad? Un chiste interno y familiar. Yo le digo a él, ¿tú te crees que tú eres el hermano mayor? Porque él me trata como si fuera mi hermano mayor. Pues mira, yo tendría que, para poder hablar de nuestra niñez, ¿verdad? Y varios añitos atrás, ya saben que me llamo María Evelyn. He vivido en este pueblo de Canóvana desde que nací hasta el día de hoy. Soy mamá, soy abuela, fui esposa por 44 años de un gran hombre llamado Francisco Javier Parrilla, alias Pastor Frankie, que, ¿verdad? Hace 6 años mora con el Señor. Y doy gracias a Dios por, mirando por el espejo retrovisor, por todas las cosas, aún en mi niñez. Mi niñez, para poder llegar, cómo conocí al Señor y cuándo tengo que entonces llegar a mi niñez, fue una niñez pasiva, pero bastante agridulce. Agridulce porque soy producto de padres que son divorciados. Conozco muy bien lo que sienten los nenes cuando papá y mamá se divorcian. No tengo recuerdos de un hogar literalmente estable ni normal, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 meses de haber nacido y mi mamá estaba embarazada en medio del proceso de divorcio y ya estaba embarazada de mi hermano. Así que Dios nos dio la bendición, porque hoy lo puedo contar como una bendición, un regalo de Dios. Fuimos a vivir a la casa de nuestros abuelos maternos. Así es que el único hogar, la única familia inmediata, figura de mamá y papá que conocí fueron mis abuelos. ¿Por qué? Porque aunque mis papás estaban, mi mamá estaba, pues tuvimos un papá que no era un papá presente. Y pues esos primeros años de nuestra niñez fueron, yo digo que agridulce, porque tuvimos la parte agria, difícil de nuestra formación, de nuestros recuerdos. Triste porque nuestro abuelo era un alcohólico, esa es la realidad. Y la parte hermosa de nuestra niñez es que nuestra abuela
era una mujer de Dios de adentro hacia afuera. Eso te iba a preguntar, o sea, en medio de esa situación que tantas familias hoy están experimentando, ¿verdad? Hogares rotos, experiencias difíciles dentro de la crianza, dentro de la narrativa del hogar, ¿cómo Dios se inserta y cómo Dios te alcanza? Pues tuvimos la bendición de estar rodeados y ser cuidados, protegidos, literalmente protegidos por un grupo de ancianas que hoy nuestro pastor obispo les llama las termoeléctricas. Ajá. Porque siempre que recuerdo y hablo de ellas, lo único que puedo recordar son mujeres que vivían, yo no sé cómo lo hacían, porque vivían solamente para orar. Mujeres que no es que se llamaban porque antes no había teléfono, antes no había internet, antes no había los medios de comunicación, nadie se texteaba porque eso no existía. Pero era una convocación del Espíritu tan directa que yo vi día, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Era un buen momento, no importa las circunstancias que atravesaran, ellas siempre estaban orando. Así es que yo también voy a poner esto de una manera, ¿verdad?, para que puedan tenerlo gráfico. Las casas de ahora son casas que las habitaciones tal vez están en el segundo piso o están diseñadas que hay privacidad. Sí. Las casas de antes, de hace 60, 70, 80, no sé, 50 años atrás, pues como que las habitaciones, así era la casa de mi abuela, era una casa pequeña, habían 3 habitaciones y daban para la sala. Entonces antes, la casa de mi abuela no tenía puertas, lo que se ponían eran cortinas. Así es que inevitablemente todo se escuchaba. Entonces estaba en mi casa, estaba mi habitación, la de mi abuela y luego la de mi hermano. Pero yo desde que tengo uso de razón, lo único que recordaba de noche era mi abuela orando de rodillas. Y yo como niña al principio me asustaba y hasta me molestaba porque decía, ay, mami no me deja dormir. Y lo único que hacía, pero yo escuché a mi abuela clamar cada noche por sus hijos, clamar por sus nietos, que era la generación mía, clamar por sus bisnietos que no habían nacido, clamó por la generación que hoy nosotros estamos disfrutando, como es el caso de la generación que están tus hijos. Así que yo vi a mi abuela día y noche, se levantaba muy temprano en la mañana a orar. Ya de momento a las 9 de la mañana era hora de ir al templo y a las 9 todos los días llegaba un grupito de ancianas y era una experiencia hermosa porque realmente yo puedo decir desde mi niñez, yo fui testigo de respuestas a las oraciones de esas ancianas. Wow. Yo vi gente sanarse, yo vi gente levantarse de sillas de ruedas, yo vi gente cómo Dios salvaba y alcanzaba. Y era por la oración continua, ¿sabe? Que mi abuela era mi abuela siempre estaba cantando. Y como también creo que en uno de los libros de nuestro pastor obispo él lo menciona, recuerdo ese día que él le dice, abuela, tú cantas feo, como tú siempre estás cantando. Y la respuesta de nuestra abuela era, yo canto mejor que los ángeles. Esa historia es bien profunda, es bien profunda. Y yo creo que hay que contarla, ¿verdad?, dentro del contexto, ¿verdad? Y ese día, ¿verdad?, que abuela Panchita, que es mi bisabuela, su abuela, la abuela de papi también, ese día que ella parte, tú estabas ahí al lado de ella, tú viviste esa experiencia con ella, pero antes de llegar ahí, dentro de ese ambiente de oración y de ver a estas viejitas y a abuela Panchita que estaban todo el tiempo orando, ¿cómo eso alcanza tu corazón y cómo es ese proceso de tú decidir, mira, yo quiero esto para mí y le quiero dar mi vida a Cristo? Pues mira, algo que siempre voy a atesorar, yo tengo muchos recuerdos que los atesoro de una manera muy especial. En el caso de mis 2 abuelas, tanto la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá, las 2 eran mujeres de Dios, mis 2 abuelas eran mujeres de oración. Obvio, tengo muchos recuerdos de la abuela Panchita porque viví con ella de toda la vida, pero yo puedo decirle, nuestra abuela lo que tuvo fue, ella siempre me decía, yo llegué hasta 3er grado y no fui más a la escuela. Yo lo que quería era aprender a escribir mi nombre y a leer.
Después que llegó a 3er grado, no volvió a la escuela. Así es que ella, humanamente hablando, no era una mujer que tenía muchas herramientas ni mucho conocimiento, pero tenía la sabiduría del cielo. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener la sabiduría que da el Señor. Y yo puedo decir que mi abuela, como era una mujer que tenía esa intimidad y esa amistad tan linda con el Señor, era sabia. Yo puedo testificar cómo yo conocí al Señor. Ustedes saben que Dios es un Dios especialista en hablarle al niño en el idioma que el niño entienda. Dios va a hablarle al joven en el idioma que el joven entienda. También le va a hablar al anciano de tal manera que entienda. Así es que como Dios es especialista alcanzando nuestra necesidad, pues le dije que yo me crié con ellos porque era producto de padres divorciados. Tuve, ¿verdad?, experiencias tristes de como ayer se predicaba en nuestra iglesia. Yo decía, wow, el pastor Paz está reflejando mi niñez. Pues mi hermano y yo tuvimos la experiencia de que cada vez que veíamos a nuestro papá, que visitaba justo los vecinos del lado nuestro, siempre mi abuela y mi mamá me decían, ahí está tu papá, ve y pídele la bendición. Y íbamos corriendo, papi, bendición. Y nuestro papá miraba para el lado, seguía hablando como que nadie estaba ahí. O sea, no había respuesta en ningún aspecto hacia nuestras vidas. Un día se da nuevamente ese momento de papi, bendición, y papi ni siquiera escuchó. Yo regreso a mi casa llorando. Y cuando entro a mi habitación llorando, yo tenía como 7 años, mi abuela se da cuenta y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te caíste? ¿Por qué tú estás llorando? Y yo le cuento, es que papi estaba ahí, fui a pedirle la bendición y papi otra vez no me hizo caso. Así es que mi abuela, con esa sabiduría y esa gracia que tenía, mi abuela me mira, va a su habitación, busca su Biblia, que ver la Biblia de mi abuela, eso era, si ustedes llegan a ver, estaba toda manchada de aceite, toda escrita, porque ella la leí, la usaba tanto que las páginas estaban todas maltrechas. Uh-huh. Ella va y busca su Biblia y me dice, ya tú sabes leer. Y abrió la Biblia. Y porque yo cogía escuela bíblica desde que nací. Así que yo conocía la historia de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la historia de Noé, la historia de Jonás, la historia de Moisés. Todas las historias bíblicas yo las conocía, pero tenía yo que aprender al Dios de esas historias. Así es que en ese momento, ese día, mi abuela me dice, ¿tú sabes leer? ¿Qué dice aquí? Y lo vas a leer en voz alta. Era el Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y me dice, vuelve y léelo en voz alta. Y yo, aunque mi padre y yo, pero según iba leyendo la palabra, pues fui sintiendo alivio. Entonces ahí mi abuela, de una manera bien sencilla, bien palabras que una nena de 7 años podía entender, me dice, ¿sabes qué? Tú no eres huérfana, tú tienes papá. Y empezó a hablarme del Padre del Cielo. Y me dijo, ¿sabes qué? Que todas las veces que tú hables con Él, Él te va a escuchar. Todas las veces que necesites un abrazo, Él te va a abrazar. Todas las veces que lo llame, Entonces ahí ella comenzó a hablarme del amor del Señor. Mi vida cambió, o sea, a los 7 años yo conocí al Dios que ama. Por ende, hasta el sol de hoy, yo no he tenido ningún problema de identificar y hablar con mi papá porque está ahí, es real. Así es que mi abuela ese día me habló del amor del Señor. Y la palabra, ahora lo entiendo de adulto, la palabra del Señor también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mi abuela, sin hablarme de ese texto, me enseñó que eso existía. Y miren de la manera que lo hace. Después que me habla del amor del Señor, me dice, ¿sabes qué? Tú vas un día a ser grande, tú vas a crecer y tu papá va a ser viejo. Y cuando eso pase, tú vas a ayudarlo. Tú vas a cuidar de él. Así que ella ese día, a mis 7 años, preparó mi corazón para que mi corazón no tuviera resentimiento.
y me habló del perdón sin mencionar la palabra perdón. Qué extraordinaria experiencia, como la influencia de una anciana llena de sabiduría y el poder que tiene la palabra para sanar, obra en el corazón de un niño que está experimentando situaciones difíciles que están fuera de su control, ¿verdad? Porque tú no tenías el control de lo que estaba pasando en tu hogar. Y en ese marco de referencia, ¿verdad? Y el tiempo se está acabando, porque aquí el tiempo vuela. Pero me gustaría que tú le dieras un consejo a la audiencia que nos está viendo y a la que nos está escuchando a través de la radio, que están en medio de hogares rotos, de experiencias de familias fragmentadas. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas? Es que yo siempre pienso que definitivamente para uno poder estar en pie frente a las adversidades, frente a los dolores que son reales. Cuando la palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, para que el Señor te libre y para que tú puedas experimentar esa presencia y ese abrazo del Señor, tú tienes que conocerle, tú tienes que vivir cerca, tú tienes que hablar con Él y sobre todo escuchar su voz. Así que mi consejo es que no importa la circunstancia, que nos acerquemos al Señor, porque siempre en su trono vamos a encontrar oportuno socorro, como dice la palabra. Amén, amén. Qué extraordinario, Titi. Tuvo una alegría tenerte. Este programa se acabó, pero para bendición nuestra, la semana que viene tú regresas, estás con nosotros, así que no se pierda la continuación de esta entrevista. Continúa aquí en sintonía de Norte Fijo, que continúa luego de este instante musical para tu travesía. No temas confiar tu futuro incierto en las manos de un Dios cierto como el sol, tan cierto como el aire. Puedes descansar tranquilamente, reposar pacientemente en su amor, en su misericordia. Él conoce cada instante de tu vida, estará al final del camino y también en tu travesía. Y Él está en control, confía en sus brazos de amor, confía. Y aunque desconozcas el futuro, lo conoces a Él y Él ha sido fiel. Confía. No temas confiar tu futuro incierto en las manos de un Dios cierto como el sol, tan cierto como el aire. Puedes descansar pacientemente, reposar tranquilamente en su amor, en su misericordia. Él conoce cada instante de tu vida y estará al final. Deja el camino con sus brazos abiertos y también en tu travesía. Él está en control, confía en sus brazos de amor, confía. Y aunque desconozcas el futuro, lo conoces a Él y Él ha sido fiel. Sus brazos de amor, confía. Y aunque desconozcas el futuro, lo conoces
En la Iglesia Me Casa Alabanza somos una iglesia de presencia, así que te pido que prestes atención para que te enteres lo que va a ocurrir aquí en los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. El Ministerio Esteban abrirá una nueva temporada de adiestramiento. Interesados deben completar el formulario para entrevista, escaneando el código QR o en la sección de anuncios en nuestra aplicación móvil. El Ministerio Mujeres de Fe presenta Tiempo de Invierno, Promesas de Vida, conversatorio solo para mujeres que han atravesado el divorcio, el martes 30 de septiembre a las 7:30 de la noche, en los salones de nuestro templo. Y sí, requiere registro. La Iglesia AMEC y la Oficina de Bases de Fe del municipio de Canóvanas presenta un servicarro de oración, bajo el tema Una generación que se levanta para transformar la ciudad, el sábado 4 de octubre a las 9 de la mañana, frente a la librería CDA. El Ministerio Padres Conectados presenta Hablemos para Prevenir, el viernes 10 de octubre a las 7:30 de la noche, en nuestro templo. La Fundación Forjadores de Esperanza presentará el libro Las Historias de Mayrita, por Mayra Castro Colón, el sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana, en los salones de nuestro templo. El Ministerio de Evangelismo presenta 1+3 Jazz Fest, con el maestro William Cepeda. Piensa en 3 personas, ora por ellas e invítalas el sábado 18 de octubre a las 6 de la noche, en nuestro templo. Y sí, requiere registro. La Iglesia de los Niños te invita al 1+3 de la niñez, una fiesta con Cristo. Piensa en 3 amigos, ora por ellos e invítalos a la presentación de la obra, titulada El Buen Pastor y la Oveja Youtuber Perdida, el viernes 24 de octubre a las 7:30 de la noche, en nuestro templo. El Ministerio Matrimonio CDA presenta Juntos es Mejor, una noche de risas y compartir, el viernes 31 de octubre a las 7:30 de la noche, en nuestro templo. La librería CDA presenta Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. No olvides sintonizar nuestros programas radiales en Redentor. Estos son Norte Fijo los lunes a las 6 de la noche, On the Way los miércoles a las 6 de la noche, Reflexiones de Esperanza los viernes a las 9:15 de la mañana, Sanidad Divina Más Allá de la Medicina los viernes a las 9 de la noche. Recuerda visitar nuestra aplicación para verificar todos los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. Estás en sintonía de Norte Fijo, su propósito, nuestra dirección, su llamado, nuestra meta. Damos gracias al Señor una vez más por estar contigo en una noche como esta, y damos gracias al Señor por cada oportunidad que tenemos para llegar hasta donde tú estás a través de esta emisora radial, a través de las plataformas que retransmiten este programa. Quiero darle también las gracias al Señor por la vida de Titi Evelyn, una entrevista maravillosa con ella, y les invito a escuchar a continuación de esta entrevista que sigue la semana que viene. Ella regresa la semana que viene y va a estar con nosotros, así que no te pierdas la continuación de esta conversación extraordinaria. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, porque ya mismo a las 7:30 es nuestro servicio de oración, así que vente, todavía estás a tiempo. Si estás cerquita del área, puedes terminar de comer lo que te estás comiendo, vestirte y venir a nuestra congregación. Hay un espacio para ti. No pierdas la oportunidad de poder clamar al Señor. Hoy es un día extraordinario para hacerlo así. Me gustaría culminar este programa con una palabra de oración. Padre de misericordia, gracias. Gracias porque cada lunes, Señor, a las 6 de la tarde nos da la oportunidad de llegar a tanta gente linda, Señor Jesús, y poder hablar de tu palabra, conversar, Señor Jesús, con invitados especiales, Señor, acerca de temas edificantes. Y tú nos das esta oportunidad en tu infinita misericordia. Yo lo que te pido, Señor, es que tu palabra, Señor Jesús, produzca fruto, Señor Jesús, y que transforme las vidas de todos aquellos, Señor Jesús, que nos escuchan. Bendice a tu pueblo con paz. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este es tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr. en otra edición más de Norte Fijo. Recuerda que te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta emisora. Dios te bendiga.